glándulas salivales. Aquí nos vamos a referir a los tumores benignos y malignos. Ustedes ya conocen la clasificación de las glándulas salivales. Estas se dividen en mayores y menores. Las mayores están representadas por la parótida, la submaxilar y la sublingual. Y las glándulas salivales menores o accesorias son pequeñas y en un número aproximado de 700 están repartidas en toda la cavidad oral, habitualmente. A veces en forma ectópica pueden encontrarse en los senos paranasales, en laringe, faringe, estas glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores no son mayores solamente por su tamaño, sino por la importancia anatómica que tienen, más que todo en la relación de elementos anatómicos vulnerables, muy importantes, que hacen que uno tenga pues la expresión facial, los movimientos faciales. Entonces tenemos el nervio, el séptimo par, nervio facial, que atraviesa la parótida y en diferentes ramas, como vamos a ver, va a distribuirse por todos los músculos de la cara. Y después viene la submaxilar y la sublingual. La parótida tiene un conducto de drenaje que se llama conducto de Stenone. Y la glándula submaxilar, un conducto que se llama el conducto de Wharton, que va al piso de la boca. Y la glándula sublingual tiene múltiples canalículos, como se ve ahí, que van a desembocar en el piso de la cavidad oral, o si no, también van a ir a drenar al conducto de Wharton. Vamos a hacer una revisión clínica de los tumores benignos de las glándulas salivales. Acá tenemos un tumor dependiente de la glándula parótida. Los tumores benignos de las glándulas salivales, en este caso las glándulas salivales mayores, son de crecimiento muy lento, son asintomáticos, nunca comprometen el nervio facial, así sean tumores más grandes incluso como el que tiene este señor. No se altera la función motora de los músculos de la cara, ni tampoco por los tumores de la glándula submaxilar como se ve acá. Son de crecimiento lento, encapsulados, asintomáticos y por lo tanto pues no van a dar metástasis, ¿no es cierto? Acá tenemos un tumor que corresponde a la glándula sublingual. También tiene las mismas características: encapsulado, crecimiento lento, no da metástasis, asintomático, solamente las molestias por el tamaño del tumor, que a veces el paciente no puede movilizar bien la lengua. Y en el paladar, que también esta es pregunta de examen, ¿cuál es la zona más frecuente donde se presentan los tumores de las glándulas salivales menores? Es en el paladar. Pues acá tenemos un tumor benigno que está en el paladar, crecimiento lento, asintomático, encapsulado, no da metástasis. Muy bien. Estos tumores no son muy frecuentes, no pasan del 1% con respecto a todos los tumores de cabeza y cuello. El 80% corresponde a la parótida, es decir, la glándula que se enferma más de tumores es la parótida. La glándula que se enferma más de litiasis es la glándula submaxilar. Y las glándulas que se enferman y dan quistes de retención son mayormente las glándulas salivales menores. Para operar estos tumores, que por su tamaño parecen una cosa insignificante en cirugía, son muy importantes y muy delicados, que así nomás cualquiera no lo hace con eficiencia. Entonces, no solamente el cirujano de cabeza y cuello que opera estos tumores de la parótida tiene que contentarse con leerse los libros de Testir, Rouvier, saber toda la anatomía, sino de hacer disección en cadáveres. Eso a uno le da más prestancia, más seguridad, más experiencia. Como pueden ver acá, estas son disecciones en cadáver
Esta es la glándula parótida, el conducto de esteno. Las que están en amarillo son las ramas del facial, que dicho sea de paso no son iguales en todas las personas, son diferentes, más que todo las ramas de segundo y tercer orden, pero el tronco, la rama temporofacial y la rama cervicofacial sí son iguales. Acá tenemos la arteria temporal superficial, que es rama terminal de la carótida externa, y una serie de estructuras más musculares. Vean entonces que la disección en cadáveres es muy importante. En cuanto a la etiología, tenemos las radiaciones, que son, yo creo que las más importantes, que originan tumores en las glándulas celulares. Los pacientes que reciben radiaciones en la cara o que trabajan manipulando así laboratorios de rayos X, entonces pueden presentar tumores de estas glándulas. Hay una teoría por algunas carencias vitamínicas y también una teoría vírica, pero lo más importante es la radiactiva. En cuanto a la embriología, casi todos los tumores son dependientes de la estirpe epitelial, o sea, todos los tumores benignos y malignos de las glándulas salivales, en un 95% van a tener su origen de la capa epitelial. Quedaría un 5% que va a corresponder pues a la parte mesenquimática. Por lo tanto vamos a tener una serie de tumores que no pasan del 5%, que vamos a ver más adelante, y que se originan del mesénquima y no de la capa epitelial. En cuanto a la epidemiología, estos tumores se presentan por igual en el sexo femenino y masculino, con una leve diferencia en diferentes estadísticas. Nosotros hemos podido comprobar de que es por igual. Y generalmente estos tumores aparecen a partir de la segunda, tercera década de la vida, ¿no? Que pueden irse hasta la cuarta, quinta, sexta, pero generalmente empiezan a los 20 años, más los tumores benignos. Hay una serie de tumores que se llaman pseudotumores. ¿Por qué? Porque no corresponden al tejido parenquimatoso glandular, sino corresponden a estructuras histológicas vecinas, que pueden ser pues, tejido conjuntivo, pueden ser ganglios, por ejemplo, a veces hay ganglios tuberculosos, ganglios metastásicos, y que el médico a veces palpa un tumor en la región parótida y dice pues que es un tumor de parótida, pero el patólogo se encarga de desvirtuar este diagnóstico diciéndole que no es un tumor de glándula celular, sino un absceso o una adenopatía tuberculosa, ¿no? Muy bien. Recordar esto, que el tumor mixto es el más frecuente de todos los tumores de las glándulas celulares, y el tumor mixto reconoce como sinónimo al nombre de adenoma pleomórfico. El cáncer más frecuente de la parótida es el carcinoma mucoepidermoide. Son preguntas sueltas que les doy y que son preguntas de examen. El cáncer más frecuente de la submaxilar y de las glándulas celulares menores es el carcinoma adenoide quístico. En cuanto a la clasificación, hay una serie de tumores benignos, pero los más importantes son los que están en amarillo, que vale la pena recordar. Esto es denles una lectura y olvídense. No traten de memorizar porque son muy raros. Nosotros mismos muy pocas veces hemos visto esto. Pero lo que sí se ve es el adenoma pleomorfo o tumor mixto, que es el más frecuente. Luego el tumor de Warthin y una serie de tumores llamados oncocitomas. Entonces, las lesiones pseudotumorales ya hemos dicho de que son tumores que no corresponden a las glándulas salivales, pero por su vecindad a veces hacen que el médico clínicamente se equivoque y diga que es un tumor de glándula salivar. Dentro de ellos vamos a tener la cialoadenosis, cialodocitis, lesión linfoepitelial benigna, la enfermedad de Mickel-Schoven, abscesos, adenitis, linfangiomas, hemangiolinfangiomas. Ahora, los tumores malignos los vamos a clasificar en 3 grupos. El primero, los tumores de bajo grado de malignidad. Segundo, los tumores de grado intermedio. Y tercero, los tumores de alto grado de malignidad. El mismo título ya define todo, ¿no es cierto?
Entonces, dentro de los tumores de bajo grado vamos a tener el mucoepidermoide grado 1, el carcinoma de células acinares, el adenocarcinoma de células basales. ¿Por qué son de bajo grado de malignidad? Porque son de crecimiento lento, a veces dan muy pocas veces metástasis, mayormente son asintomáticos. En cambio, los de grado intermedio y los de alto grado de malignidad ya son tumores más agresivos, crecen mucho más rápido, dan más síntomas, dan metástasis más tempranamente, como el mucoepidermoide grado 2, el adenoide quístico, piriforme, tubular y el carcinoma de células claras. Y los de alto grado de malignidad, estos sí son, yo diría, unos señores cánceres, porque son muy agresivos, dan metástasis tempranamente, y si no media un diagnóstico precoz, el paciente puede a morir a corto plazo. Son tumores agresivos. ¿Se acuerdan que dijimos que el 5% de los tumores provenían del mesénquima? Bueno, esos tumores son el hemangiopericytoma, el fibrosarcoma, el rhabdomyosarcoma, los linfomas, y también hay una serie de tumores que se llaman tumores secundarios o metastásicos, cuyo primario puede estar en diferentes lugares del organismo, puede ser ovario, puede ser testículo, ¿no? Puede ser próstata y puede dar metástasis en la glándula parótida o en la glándula submaxilar. El carcinoma epidermoide también es un cáncer que se ve con frecuencia, es muy agresivo, y también tenemos el melanoma maligno. Pero el melanoma maligno no es un tumor de glándula celular, sino es un tumor metastásico, un tumor secundario, como uno de los casos que hemos visto nosotros ahí en el Revalidate el día de ayer, una paciente con un tumor de parótida, con una metástasis de un primario que tenía en la región orbitaria, ¿no? Y que se ha operado el día de ayer. Muy bien. Después tenemos el TNM. Esta es una nomenclatura que la American Journal contra el Cáncer propuso. Es un poquito tedioso porque uno lo estudia bien, pero a los 2 o 3 días se le hace una maraña, se olvida, ¿no? Y solamente tiene que repasarlo con el examen. Pero es importante, ¿por qué? Porque en la parte oncológica nos va a agrupar a nuestros pacientes en 4 estadios clínicos, es decir, en uno que se cura 100%, en 2 que se curan 100%, en un grupo tercero que se cura en un 50% y un 50% no, y los que corresponden al 4º estadio clínico son pacientes que ya no se van a curar, son pacientes que inexorablemente van a fallecer, son tumores avanzados que ya tienen metástasis a distancia y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, esto de la T ya conocen, corresponde al tumor primario. T0 quiere decir que no se encuentra el tumor, ni clínicamente ni radiológicamente. T1 es un tumor chico, más o menos de 2 centímetros de diámetro. Y un T2 es un tumor un poco más grande, que puede llegar a los 4 centímetros, ¿no? Y el T3 es un tumor mucho más grande que puede llegar a 6 centímetros. Estamos hablando de tumor primario, puede ser un tumor de parote, un tumor de lengua, ¿no? Es un tumor que está en cabeza y cuello. Y el T4 ya es un tumor mucho más grande y que a veces incluso es de tamaño no tan grande, puede llegar a un 4 centímetros de diámetro, pero que invade tejidos de vecindad, infiltra tejidos en la profundidad. Son tumores que no son móviles y que van a ofrecer serias dificultades en la cirugía. Y N es sinónimo de metástasis regional, recordar eso. N es ganglios cervicales, ¿no? Entonces, N0 quiere decir que no hay metástasis en el cuello. N1 sí hay metástasis, en un solo lado y no pasa de 3 centímetros. El N2 ya es una metástasis un poco más grande, que puede presentar 3 variaciones. El N2A, que es una metástasis de un solo ganglio del mismo lado, con un diámetro mayor de 3 centímetros, o puede llegar a más, pero no pasar de 6 centímetros. El N2B es un tumor un poco más grande, puede ser múltiple, ya no hubo uno solo como en el caso anterior, puede haber 2, 3, 4 ganglios, ¿no es cierto? Pero siempre del mismo lado. Y el N2C
ya las metástasis pueden ser contralaterales. Si el tumor está en el lado derecho, puede haber una metástasis en el lado izquierdo. Entonces ese ya es un N2C. O de que sean también las metástasis ya bilaterales en los dos lados del cuello. Y el N3 es una metástasis en un ganglio o más de 6 centímetros y que también ha invadido tejidos de profundidad. Es un ganglio fijo, muchas veces inoperable. Por último, la M, que quiere decir metástasis a distancia. M1 sí hay metástasis a distancia. Esto puede ser en pulmón, en hueso, en cerebro, en cualquier parte. Y esto es lo importante del TNM. A nadie les gusta, a mí tampoco no me ha gustado cuando era estudiante, ¿no? Está repasando cada rato el TNM. Pero lo importante de ellos es esto. El paciente viene a nuestra consulta, entonces ustedes lo catalogan en un T1, mejor dicho, en un estadio 1. Es un paciente que no presenta metástasis en el cuello. Estadio 2 tampoco no presenta metástasis en el cuello. Por lo tanto, una cirugía bien hecha, un tratamiento incluso puede ser combinado, el paciente se cura en un 100%. Y el estadio 3, vean ustedes, ya hay compromiso en los ganglios del cuello, ya hay metástasis, por lo tanto ya no se puede asegurar una curación de un 100%. Por más buena operación que le hagamos al paciente, le demos radioterapia, quimioterapia, no aseguramos la curación, pero se puede curar en un 50% y en un 50% no. Y por último, el estadio 4. Aquí sí el paciente ya no puede pretender curarse. Acá solamente se puede hablar de sobrevida, darle calidad de vida, más meses de vida, pero generalmente no pasan ni un año, 2 años. Los pacientes van a morir, ¿por qué? Porque ya hay metástasis a distancia. El cerebro, pulmón, hígado, columna vertebral. Como ven, entonces los tumores benignos se caracterizan por ser de crecimiento lento, no siempre están en la región preauricular, pueden estar en la cola de parótida acá abajo. Y el que no sabe o no ha leído o no es especialista de cabeza y cuello, va a diagnosticarlo como si fuese un ganglio cervical, pero esto no es un ganglio cervical, es un tumor de cola de parótida. Estos tumores ya dijimos que se presentan mayormente en la parótida, ¿no es cierto? Y son, en un 80% son benignos y en un 20% malignos en parótida. En cambio, a nivel de la glándula submaxilar pueden ser 50% benignos y 50% malignos. En cambio, en la parótida 80% benignos y 20% malignos. Y en las glándulas salivales menores ocurre lo contrario de la parótida. En un 80% son malignos y en un 20% benignos. O sea, si el paciente viene con un tumor en la cavidad oral, tiene más posibilidades de que sea un cáncer, un 80%. En cambio, en la parótida, más posibilidades de que sea un tumor benigno. Este es un tumor preauricular, un tumor en la cola de la parótida. Acá en esta lámina histológica, si nosotros conocemos algo de patología, vamos a encontrar células epiteliales y células mesenquimatosas. Y ahí el nombre del tumor mixto. ¿Por qué se llama tumor mixto? También pregunta el examen. ¿Por qué el adenoma pleomórfico se llama tumor mixto? Porque en el entendido histológico va a haber células epiteliales y mesenquimáticas. Este es un tumor en la cola de parótida y un poco retroauricular, una paciente joven. También es tumor mixto, vean, todos estos son tumores mixtos. Este señor, tumor inmenso que solamente vino al médico porque se le rompió, se le abrió el tumor, si no, no venía, porque no le molestaba. Pero aún así este paciente tiene excelentes condiciones para curarse en un 100% con una cirugía hecha por un cirujano de cabeza y cuello. El segundo tumor de los tumores benignos es el tumor de Warthin, que se llama también citoadenolinfoma o citoadenoma papilar linfomatoso. Se caracteriza por qué este tumor, porque se presenta mayormente en pacientes de sexo masculino por encima de 50 años, puede ser bilateral,
y es multiquístico. Ven un nódulo acá, otro acá, otro acá. Y porque tiene infiltración linfocitaria. Ustedes cuando no sepan definir o contestar una pregunta, váyanse al título siempre. Cisto, adeno, linfoma. Entonces, ¿qué es tumor de Warthin? Cisto quiere decir quiste, adeno, glándula, linfoma, tejido linfomatoso. Entonces es un tumor dependiente de una glándula, ¿no?, quístico y con infiltrado linfomatoso. Ese es el tumor de Warthin. Que con una tomografía se puede hacer un diagnóstico, miren, excelente. Porque van a ver acá cavidades 1, 2, 3, 4, multiquísticos. En cambio, el tumor mixto no presenta eso. Y van a ver a la histología un infiltrado linfocitario, tumor de Warthin. Estos son los famosos pseudotumores. Es una niña que recuerdo haberla operado ahora cosa de 15 años. Ellos nacen ya con este tumor y no desaparecen. Si ustedes tocan, parece una esponja, porque es un tumor hemangiollinfomatoso, pero hay que extirparlo y tener cuidado del nervio facial. ¿Y esto qué es? Esto es un linfoma. El linfoma es cáncer, ¿no es cierto? Ustedes saben que es cáncer, es una forma de cáncer. Pero lo importante en el linfoma es de que estos pacientes no son tributarios de la cirugía. Hasta hace pocos años lo operaban. Hoy en día el que opera esto es prácticamente un crimen, no se debe operar. Estos pacientes se curan con radioterapia y quimioterapia. El linfoma. Entonces, el linfoma solamente para hacer biopsia, pero no para sacar el tumor. Y en el diagnóstico diferencial a veces también nos podemos equivocar. Acá tenemos un schwannoma. Schwannoma es un tumor de las fibras nerviosas, que corresponde al nervio gran auricular. Uno puede equivocarse clínicamente. Y esta es la enfermedad de Mikulicz-Sjogren, hipertrofia de las parótidas, boca seca, ojo seco, dolores reumáticos. Es la tetrada diagnóstica del Mikulicz-Sjogren. Muy bien, el tumor mixto no solo es importante porque es el más frecuente de las glándulas salivales, sino porque recidiva, tiene tendencia a recidivar cuando es mal operado el paciente. Cuando el cirujano, por temor a lesionar el nervio facial, no extirpa gran parte del tumor rodeado de tejido vecino, sino que pasa al bisturí al ras del tumor. Y entonces ese paciente va a ser lo que tiene esta señora. Entonces yo vino de otro hospital, me acuerdo, que también yo la reoperé, ya vino con un tumor mixto, recidivado. Esta es la incisión, que esta incisión a mí no me gusta. Esta es una gran incisión que se sigue haciendo, ideada por un gran cirujano americano, ¿no? Pero deja una huella, una cicatriz horrible en el cuello. A nadie le gustaría tener esa cicatriz. Bueno, ¿por qué se produce esto? Dijimos porque el paciente no ha sido sometido a una parotiectomía superficial como operación mínima, sino ha sido sometido a una nodulectomía. El nódulo nomás se acerca. Entonces ahí va a haber recidiva. A veces las incisiones son pequeñas, lesionan los tejidos, no se hace un lavado profuso después de la extirpación del tumor, porque siempre se sueltan células tumorales. Por eso el lavado al final de la operación es muy importante. Con 2 litros de suelo siempre hay que lavar la calidad operatoria. Este es otro, yo traigo esto para que se den cuenta. Siendo un tumor benigno, se comporta peor que un cáncer. Este recidiva, vean uno acá, 2, 3, 4, 5, a base del cráneo, ha desaparecido el conducto auditivo. Es un tumor benigno, pero crece. Y esto es imposible de operarlo en forma total. Tendremos que sacarlo del cuello, porque ha invadido base del cráneo, la fosa pterigo-maxilar, el nervio facial está infiltrado. Lo colocamos en radioterapia, el radioterapeuta lo recibe, empieza su esquema terapéutico, pero en la mitad lo rechaza. El doctor, llévese a su paciente, ya no puedo seguir tratándolo porque hay necrosis de la piel y el paciente va a morir, ¿no? Entonces, resumiendo, en el diagnóstico de estos tumores, la parte clínica, como en todo, siempre es importante. Las biopsias acá no se deben hacer transcutáneas, se debe hacer
con aguja fina, con jeringa, lo que se llama el PAF. Se puede usar la gammagrafía, se puede usar la tomografía, la resonancia magnética, ¿no? La biopsia congelación en pleno acto quirúrgico. Yo creo que todos ustedes saben lo que es biopsia congelación, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que no sepa qué cosa es biopsia congelación? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué es biopsia congelación? La biopsia por congelación es la biopsia que se hace en sala operatoria, que cuando el cirujano no tiene seguridad de lo que va a operar, tiene ciertas dudas, entonces saca un pequeño trozo del tumor y lo manda al patólogo, y el patólogo en cuestión de 15 minutos como máximo tiene que contestar, muchas veces está cerca al quirófano. Entonces, esta biopsia de congelación no tiene pues una seguridad de un 100%, tiene una seguridad de un 80%, porque el 20% a veces son falsos. Por lo tanto, no es tan segura como esta. La biopsia por parafina es cuando ya ustedes mandan toda la pieza a patología y el patólogo la va a colorear, la va a congelar, la va a cortar como una jamonada, ¿no? Y la va a revisar en forma completa. Entonces acá la seguridad es de un 100%. Igual también en la biopsia por aspiración. En las mejores manos tiene una seguridad de un 95%. Puede haber un 5% falso, positivo o negativo. La cialografía. Antiguamente se usaba mucho, incluso para hacer el diagnóstico de los tumores. Hoy en día solamente se la usa para la litiasis salival y para muy pocas patologías de las glándulas salivales. Esta es la tomografía, ¿eh? Acá ustedes pueden ver que el lóbulo superficial de la parótida y el lóbulo profundo están comprometidos por el tumor. Y esta es una resonancia magnética donde se puede ver un tumor dependiente del lóbulo profundo de la parótida que no crece para afuera, sino para adentro. Y los médicos que no hacen un examen completo van a errar en su diagnóstico porque no le revisan la cavidad oral. Ustedes le dicen, abren la boca y van a ver la faringe, van a ver un tumor grande que está invadiendo la faringe, ¿no? Que corresponde a un tumor de parótida, pero al lóbulo profundo. Y esta es la lisis por todos los cánceres. Cuando los cánceres van destruyendo el hueso desaparece. Y eso se llama osteolisis. Muy bien, vamos a ver ahora los tumores malignos. Vamos a repetir, pregunta de examen. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de parótida? El carcinoma mucoepidermoide. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de glándula sumaxilar y de las glándulas salivales menores? Es el adenoide quístico. Estos tumores malignos a veces son un poco dificultosos para el patólogo. El patólogo tiene que tener mucha experiencia para no fallar y tener más precisión en sus diagnósticos. Pero lo que ustedes deben saber es que los tumores malignos en este caso de la parótida, presentan parálisis del nervio facial en un 40%. Es decir, el paciente viene ya a nuestra consulta con una parálisis facial en un 40% de los casos, ¿no? Entonces viene el paciente con un tumor chiquito, pero ya la cara torcida. Entonces ustedes van a ver que eso es un signo patognomónico de los tumores malignos. Este es un tumor maligno. En el comportamiento clínico, un mes de evolución, como crece un tumor maligno nunca se comporta de esta manera. Y este es un tumor primario de cola de parótida con su metástasis cervical. Este paciente, recuerdo haberlo operado hará cosa de unos 7 años, 8 años. Vino de Tarapoto, vino con un tumor chico, más chico que un garbanzo acá, ¿eh? Está levantando el lóbulo de la oreja, eso es típico de los tumores parótidas. Pero él no venía preocupado por el tumor, sino porque no podía cerrar el ojo. Él decía, mi esposa me dice en la noche cuando duermo, doctor, no cierro bien este ojo. Y la boca se me está torciendo. Entonces el diagnóstico está hecho, es un tumor maligno, ¿no es cierto? Antes de la biopsia ya es un tumor maligno, seguro. Hacemos el PAF acá y nos va a salir, en este caso salió un carcinoma adenoide quístico.